Bueno, en este ejercicio la consigna dice 10 corredores participan en una competencia de atletismo. Si se dan premios para los 3 primeros puestos, ¿de cuántas maneras distintas puede ocuparse el podio? Bien, en este caso observemos que no participan todos los elementos, porque tenemos que la cantidad total de objetos son 10 y de esos 10 solamente vamos a considerar 3 de ellos, o sea, no participan todos los elementos. Queda descartado el concepto de permutación o exclusivamente la permutación como estrategia de resolución de este problema. Tenemos el orden, en este caso dos grupos van a ser diferentes si difieren en algún elemento en el orden de colocación. Si tomamos un podio, ¿sí? En un podio podríamos pensar, ¿sí? Vamos a suponer que se trata de primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, ¿sí? Un intercambio, llamémosle A, B y C, ¿sí? Un intercambio en el orden, ¿sí? Si tenemos ahora B, A, C, ¿sí? es un grupo diferente, por lo tanto, ¿sí? En este caso interesa el orden en particular, dado que agrupados de diferentes maneras representan un esquema organizacional distinto, es decir, un podio diferente. Entonces queremos armar podios diferentes. ABC va a ser un podio, BAC va a ser otro podio y así podríamos continuar. Bien, entonces en este caso, dado que no participan todos los elementos, ¿sí? Importa el orden y la última cuestión que hay que considerar es si se repiten o no los objetos. En este caso, si uno de los 10 corredores alcanza el primer puesto, no pueden simultáneo alcanzar también el segundo, por lo tanto en este caso no se pueden repetir los elementos, de tal manera que en el contexto del problema la situación sería el del cálculo de una variación de n elementos tomados de AM. En este caso, una variación de 10 elementos tomados de A3. La fórmula de cálculo para una variación es un cociente entre dos factoriales. El factorial de n, de los n elementos del total de objetos, partido entre la diferencia entre el total de objetos menos la cantidad de objetos a tomar, que en este caso va a ser igual a 3 para la situación particular. Luego, si utilizamos la fórmula correspondiente, sería el factorial de 10 dividido entre el factorial de 10 menos 3. Luego tendríamos el factorial de 10 partido entre 7 factorial. Esta cuenta se puede simplificar si escribiéramos, por ejemplo, 10 por 9 por 8 por 7 factorial partido entre el factorial de 7, aplicando reglas aritméticas o propiedades de la aritmética básica, tendríamos que el resultado no sería más que 10 por 9 por 8, cuyo resultado no sería más que 720. Es decir, existen 720 formas de organizar o de considerar los diferentes podios posibles entre los 10 corredores. Es importante en cada situación, ¿sí? Es importante en cada situación hacerse las diferentes preguntas que se plantea en cada ejercicio inicialmente. ¿Participan o no todos los elementos? Si participan todos los elementos, se va a tratar de una permutación.
Bueno, si no participan todos los elementos, no será una permutación, habrá que ver si será una variación o una combinación, si será con repetición o sin repetición. Bien, en el caso de que no participen todos los elementos y no interese el orden, además de no repetirse, estaremos frente a una combinación. En el caso de que no participen todos los elementos e interese el orden, como en este caso, es decir, un esquema ABC es diferente de un esquema BAC, y tampoco se repitan los elementos, estaremos frente a una variación. Luego quedarán las situaciones particulares de las variaciones con repetición y sin repetición, y los esquemas multiplicativos cuando, por ejemplo, queremos de un conjunto o de dos conjuntos elegir o subcategorizar dentro de esos dos conjuntos una cantidad particular dentro de uno y otra cantidad particular dentro de otro. Bien, en este ejemplo particular, ¿sí?, tenemos que existirían 720 formas de formar el podio.